La cerámica. Cuando tenía 15 años pasé circunstancialmente por un lugar en Sauce Viejo, en Santa Fe, y me encontré en un patio conversando con un ceramista, Raúl Cerdá se llamaba, se murió hace poco. Y bueno, eso quedó ahí. Y después, la verdad es que no sé muy bien cómo fue que empecé a hacer unos talleres dentro de otras disciplinas, ¿no? Y fui a lo que era un taller que se llama digamos, la cerámica urbana o la cerámica más de escuela. Y mientras tanto estudiaba un poco de figura humana, estudiaba otras disciplinas porque me interesaba trabajar en el volumen, digamos, en la plástica, pero desde el volumen, hasta que me encontré en una muestra que fuimos a hacer a Mar del Plata con otra gente. Me encontré con Carlos Moreira, que sigue siendo mi maestro, hermano, un amor de mi vida, em, que él me pregunta de dónde soy. Entonces cuando le digo que soy de Trenquelauquen, él me cuenta que la única olla, hasta ese momento, porque ahora hay otra, que pudo ser remontada de los pueblos originarios, es decir, una olla arqueológica, es de la zona de Trenquelauquen, de Nueva Castilla específicamente, y bueno, que estaba en el Museo de la Plata. Yo no tenía idea de eso porque incluso nosotros habíamos crecido muy con la idea de que no existían indígenas ni indios en la región, o sea, como una cosa muy, muy así negada, ¿no? Y bueno, él lo que me dice es que esa olla está todavía en el Museo de la Plata y que si yo quiero puedo ir a verla, que él eh, genera el vínculo para que eso suceda porque él trabajaba en el Museo de la Plata. Así que a los 2 días estaba en el taller de Carlitos, que ni lo conocía, pero él es un ser humano de una generosidad increíble. Y fuimos al museo y fue la primera vez que estuve con una pieza arqueológica y era de la zona donde yo había nacido. Por eso digo que es importante decir de dónde uno es, ¿no? O al menos para mí esa identidad me permitió acercarme a esta forma de trabajo, porque lo que estuve haciendo durante una semana ahí en el taller de Carlos fue reproducir esa olla, ¿no? Entonces, él me lo propuso. Y esa reproducción me llevó a primero salirme de mí, porque cuando se estudia, se aprende o se intenta ver cómo es una forma de trabajo o reproducir, para reproducir tenés que tratar de aproximarte a lo que aquella persona había hecho. Entonces, de alguna manera fue sentir eso que fue hermosísimo para mí, que fue dejarme a mí misma al lado mío y ponerme como en la situación de aquella persona hará 1000 años. eh, y me puse a construir. Me acuerdo que era bien, o sea, ahora está todo diferente, ¿no? Pero en ese momento era como rarísimo pensar en la pieza en el cuerpo, o sea, y esa pieza, el resultado te mostraba que para llegar a un resultado igual o parecido había que ponerla en el cuerpo, que la pasta tenía que estar muy blandita. em, era todo un camino que, que yo no conocía. Y aparte otra cosa que me sucedió además con esa olla fue esa pieza de cerámica, fue comprender que no era necesaria que un objeto artístico sea simplemente, no simplemente, sea solamente eh, para la contemplación o para hacer una exposición, sino como se me llevaba a un lugar que a mí me interesaba muchísimo, que era pensar que se podía hacer una ceremonia, una ritualización, un hecho artístico del cotidiano.
Yo en ese momento tenía a uno de mis hijos, ya había nacido uno de mis hijos cuando me encontré con esa olla, y también de alguna manera fue como pensar, bueno, eh, de esta manera trabajando yo puedo hacer que esas vidas de mis hijos, mi propia vida, sea en sí mismo un hecho artístico, no estar creando y después exponer y no se sabe para quién. Y además que me pareció algo como muy posible de multiplicar. Fue un proceso de varios días, pero yo después de esa olla, de esa pieza arqueológica, después de que la reproduje, nunca más volví a otro tipo de abordaje, ¿no? Fue un antes y un después para Un vos. antes y un Sí. después, sí. Por un lado eso, y por otro lado encontrarme con una persona como Carlos que incluso yo puedo tener hasta discrepancias en muchas cuestiones, no ninguna fundamental, pero no sé, o de forma de hacer o lo que sea, pero es como alguien que realmente, un maestro que ilumina y que es como que habitó, no sé, un limbo, ¿no? Yo a partir de ahí ya fui otra cosa y él me acompañó muchísimo, porque me fue... eh, eso fue acompañándome en los procesos, incluso hasta hoy día, que ya hace muchísimos años de esto, y siempre estamos cerca. Em, No, y aparte me imagino el descubrimiento, no solamente, porque a través de la pieza empezaste a pensar en estos pueblos, digamos, pueblos originarios de la llanura pampeana, de los que nunca nadie nos habló en detalle o en no, de hecho estaba conocimiento. claro, en Trenquelauquen, en toda esa región estaban como, sí, había un cierto movimiento, pero después estaban muy negados. De hecho, yo tenía compañeros de apellido Pincén que se avergonzaban en ese momento, pero no es por una vergüenza de cómo se van a avergonzar, sino que no se puede descontextualizar, era un contexto complicado para... Claro. em, Y esto, la cacerola, la olla, perdón, la olla no solamente como el elemento de la cocina, sino el elemento fundamental para la cocina y la cocina como ritual claro, también, sí, que sí, siempre lo fue. El fuego. sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, también nuestra forma de vida actual es como, pareciera como eso, ¿no? Como que comer es cualquier cosa, o se come de cualquier manera, Sí, rápido, porque hay que seguir trabajando. sí, Y todo eso te lleva a otra lógica, a una sí, lógica como qué pasa con el tiempo, ¿no? sí. Porque también en ese tipo de construcción, o como seguimos construyendo las piezas, las ollas hoy día, hay como, digamos, que incluso haciendo piezas u ollas o lo que fuera para vender, no es que se produce con la lógica de la producción que sea mucho, Exacto. sino que es al seguir respetando todo el proceso artesanal, eh, cada pieza tiene el tiempo que tiene que tener. O sea, no es un tiempo desde afuera, sino que hay un tiempo implícito en la necesidad de ese proceso y ese tiempo se respeta, Es ¿no? fundamental. Le Entonces, perdimos el respeto al el tiempo, respeto al entre tiempo, tantas otras cosas. claro, sí, sí. Y bueno, y también que hay algo que aprendí porque a partir de esa pieza empecé como a ver qué pasaba en la llanura bonaerense, ¿no? La Claro, cantidad de tiestitos que en todos lados había. claro. Hicimos con gente que trabajaba conmigo en Trenquelauquen en un taller que tuve durante muchísimos años, después, ¿no? Porque después se recuperó esa olla para Trenquelauquen, está en el lugar que tiene que estar. Mm. Em, y claro, en todos los museos que vos ves de provincia de Buenos Aires hay pedacitos, tiestitos. Entonces también para el común de las personas es bastante complejo como de entender, digamos, a qué remite ese tiesto, que casi parece un cascote. Y esto Sí, lo digo porque mi mamá era lo que me decía, siempre claro. me decía, andá siempre atrás de cascote. Siempre ella me ¿Se decía eso. refería a la cerámica o a otra Se cosa? refería a la cerámica porque el tiesto, sí, pero el tiesto, que es un pedacito que fue quedando, claro, tenés que entender para saber Sí, qué es lo que representa. sí. Entonces, lo que hicimos ahí en Trenquelauquen fue, a partir de pedacitos de tiestos que había, reconstruir vasijas enteras y dejarlas en el museo para que las personas cuando van vean eso y ya
esa materialidad es inobjetable. Hmm. Entonces, vos podés decir, no sé, esto era un desierto, pero lo material está ahí. Entonces, eso lo hizo alguien. Entonces quiere decir que esto no era un desierto. Entonces es como empezar a dar vuelta el discurso, ¿no? Como justamente, ¿no? Desde algo que no hay subjetividad ahí posible, ¿no? No. Es objeto, es el objeto, Claro. es objetivo. Evidencia. Evidencia. Evidencia un modo de vida también, porque me comentabas, bueno, nos comentabas a todas en el curso, que según la forma de la pieza, estamos hablando de un pueblo nómade o sedentario, Sí. y los pueblos nómades también hacían cerámica. También hacían cerámica, claro, además eso, ¿no? Porque hasta estamos atravesados por discursos que por supuesto que son estratégicos, es decir, se asoció mucho tiempo, se dijo y se sigue diciendo en muchos lugares, en muchas escuelas, de que la cerámica aparece con la sedentarización y entonces, no, es anterior a eso, es casi, o sea, es la primer tecnología con la que la humanidad transforma la materia. Entonces, viene con la humanidad hace muchísimo tiempo, antes de que las personas se hicieran sedentarias, antes de que desarrollaran la agricultura. Porque hay ahí también, es un oficio que involucra un gran conocimiento del territorio, Claro. un gran conocimiento de la naturaleza, mucho tiempo para producir lo que esas personas quisieron producir, mucha observación. Es como, o sea, a mí me maravilla cada vez que hago una pieza, me sigue maravillando, y me sigue maravillando imaginarme las personas hace 20.000, 30.000 años como en esa situación, ¿no? De ver esa incandescencia, de ver una pieza que se está transformando. Me parece como, no sé, sí, ahí es donde yo por lo menos busco la magia. Poderoso, Claro. creador. Bueno, el Sí. barro, ¿no? Sí, sí. Tiene mucho de... Sí, sí, bueno. Algo debes tener en Tauro, por más que vos digas que sos de Sagitario. Puede ser. Es que Tauro es el alfarero. Ajá, mira. Claro. Bueno, contame la diferencia en los diseños de la llanura pampeana respecto a los del norte del país. Bueno, cuando vas estudiando, a mí lo que me pasó es que primero me involucré con todos esos tiestos, con la cerámica de la llanura bonaerense, y después el horizonte fue más allá y entonces seguí trabajando con piezas arqueológicas del resto de lo que hoy es Argentina primero, de lo que hoy es Chile, de toda la zona andina, de Mesoamérica. Me gusta cómo lo decís, lo Sí. que hoy es Argentina Sí. y lo que hoy es... Me encanta. Claro, es que es Me así. encanta. Y bueno, y es bien impresionante para mí, era al principio, ahora me acostumbré un poco, pero igual me sigo maravillando cómo a veces ves, observás, estudiás algunas piezas a través de imágenes, de libros, las empezás a como a observar, y hay muchas cuestiones que no se comprenden, y cuando vas a los paisajes, el paisaje te da un montón de respuestas. Claro. Bueno, en todo lo que es llanura bonaerense, yo como crecí ahí, digamos, para nosotros el horizonte era fundacional, digamos, en nuestra constitución, yo creo, como filosófica, psicológica, porque esa línea ahí que es esa línea que nunca alcanzás y la pregunta que siempre lo digo de chicos jugando es ¿qué habrá del otro lado? ¿Qué habrá allá? Pero vas y allá nunca llega. Y entonces en los tiestos lo que se ve es que en su mayoría están las guardas, están diseñadas a partir de una línea horizontal que la ves explícita o implícita. A veces es como que es un zigzag, y si vos ves los puntos es como que coinciden en una línea, ¿no? Y después, no sé, una vez me pasó que estaba estudiando unas piezas de la cultura calingasta en lo que hoy es San Juan, y yo decía, pero qué raro
estas líneas quebradas que no responden a nada. Cuando entro en Calingasta, cuando voy entrando, yo digo, eran los vasos que me volvían así y me decían, mira, acá tenés la respuesta, porque son todas líneas quebradas que es como la montaña, ¿viste? Se ha elevado y Claro. es como que no llega abajo y son rarísimo. Esa rareza, esa extrañeza que yo encontraba en las superficies decoradas de esos vasos, los encontré en la naturaleza. O, no sé, ir a Catamarca y de pronto ver una ranita de una manera y decir, wow, es la misma forma en que las ranitas están en los apéndices de las asas. Y entonces es como que hay un conocimiento, digamos, que podemos inferir, que podemos aprender de paisajes que no conocemos a través de esas estéticas o de esas decoraciones o de esa forma como de intervenir las piezas de cerámica, ¿no? Y una inspiración a conectarnos con la naturaleza que tenemos frente a nosotros, y muchas veces por toda esta falta de respeto a nuestros tiempos y los apuros y la industria, ¿no? La industrialidad que tenemos que hacer y hacer y hacer y producir, nos perdemos, ¿no? De ver esa naturaleza. Y también un poco en buscar afuera mucho o complejizar. Claro. Porque cuando hace muchos años que doy talleres de cerámica, y por ejemplo la cuestión esta del inciso, de que simplemente cualquier palito lo haces el inciso, presionas y las personas quedan como fascinadas. Sencillo. Con algo que es cierto que es fascinante como el resultado, pero está ahí, está a la mano, está muy a la mano. Pero también un poco me parece que hay una cuestión ahí entre la academia, entre lo que son las escuelas y lo que es la práctica, que aleja a las personas, porque bueno, me pasa mucho con las horneadas o con las pastas, y en realidad si nos detenemos y pensamos un poco, son todas cuestiones físicas, químicas, pero simples. O sea, estamos en permanente contacto con eso. Lo que pasa es que no estamos pudiendo ver, me parece. Y estamos copiando, o sea, dame la receta, cómo es la receta para la pasta, compro en la tienda. No. Andá, fíjate donde vos vivís, mira tu tierra, mira la arcilla, mira qué elementos o tenés. incluso si querés, por el tipo de pieza que querés desarrollar, una arcilla de otro lugar, pero todo el tiempo saber. Para mí es bien importante transmitir de que ante todo la arcilla es un bien común de la humanidad, o sea, no es materia prima. Carlito Sarasola, un amigo, también decía, un antropólogo, no es materia prima inerte. No hay que olvidar eso, porque si no tenemos como esa relación del paquete que compro que no tengo idea. Hermoso. Y no está bien, y no está bien que desde los lugares que legitiman el conocimiento, que son las escuelas, suceda esto, ¿no? Porque me parece que acompañar a personas que se inician a comprender estas cosas les da absoluta libertad, porque es el modo en que en cualquier situación pueden trabajar, en cualquier lugar. Uno de mis hijos hace cerámica y él hace cerámica donde esté, viaja por toda Latinoamérica, viaja permanentemente y llega a los lugares y encuentra. Claro. Estará una semana, 10 días, 15, un mes, pero también conversar con las personas de los lugares, fundamental. Claro. Y después, no sé, hurgar en eso que está ahí y que seguramente te va a dar posibilidad de trabajar a las y los ceramistas, igual que con las horneadas. Es decir, yo personalmente durante mucho tiempo horneé sin horno, me quemé mucho, aprendí conmigo misma de que no estaba bueno, de que hay también una cuestión con comprender que ese elemento fuego
tiene condiciones que, bueno, de respeto, que nos puede lastimar, que nos puede enfermar. Entonces empecé a construir hornos súper sencillos, los más simples de todos, porque en realidad no está la cuestión en el tipo de horno, Claro, una cosa compleja, claro. sino con eso simple, entender tanto el proceso, la materia, el oficio, el lenguaje de esa materia, como para, con lo más simple, poder desarrollar aquello que nosotros queremos expresar. Y eso vos tenés como se nota, se te escapa por todos los poros tu gusto por compartir todo lo que sabes, se nota. Y esto que me contabas el otro día, que has tratado de enseñar para empoderar de alguna manera, aunque la palabra por ahí no sé si es la adecuada, pero para que muchas personas puedan tener autonomía, digamos, al aprender este oficio, ¿no? Sí, para mí es fundamental, y sobre todo las mujeres. O sea, digamos, creo en el feminismo desde ese lugar, ¿no? Desde, bueno, lograr que las mujeres nos emancipemos como para estar con alguien porque querés estar, o en situaciones que querés estar y no porque no te queda otra, porque no podés resolver una economía personal, digamos, ¿no? Entonces, sí, eso ha sido algo que me ha desvelado toda la vida, creo, y que me sigue desvelando, porque también esa cuestión de que como estoy convencida y como sé que sucede, después la otra persona elige o no, qué sé yo, pero bueno, al menos acercar. Incluso hay cuestiones por las que yo no tengo intercambio económico. Para la construcción de hornos no tengo intercambio económico. O sea, los hornos, las personas que quieren, se ve la forma de que se construyan colectivamente. Porque aparte el tipo de hornitos que construimos es súper simple, es un horno que se llama de tiro directo, carga superior, súper fácil. No quiero estar tampoco en ese lugar de que voy y te construyo el horno, sino que voy, lo construimos y después seguir reproduciendo, para que la trama se abra, que no se cierren, que voy, construyo, porque eso es lo interesante, porque si no es como, uno es limitado, o sea, yo soy limitada, cualquier persona, entonces como intentar generar esa cuestión para mí es fundamental. De hecho hay una comunidad, varias comunidades, pero hay una en Brasil que me encanta porque cuando llegué a esa comunidad las mujeres ya, ellas estaban intentando hacer cerámica por un programa del gobierno, de no sé qué historia, y claro, las personas que les enseñaban eran todas personas que trabajaban en alta temperatura con una realidad absolutamente diferente a la de ellas. Entonces, un amigo me comentó lo que estaba pasando en esa comunidad, que estaban ya desistiendo, y fui, y fue muy precioso lo que pasó, porque armamos un horno muy pequeño, pero muy pequeño. Cuando yo llegué, ellos habían pasado día y medio intentando hornear con un horno que era imposible. Se les rompían prácticamente todo lo que hacían, y fue estar con esa comunidad. Después seguimos afectivamente un montón y con otras cuestiones, pero fue estar, de un mes fueron 4 encuentros donde armamos el horno, hicimos otras cuestiones, y hoy día hay 16 mujeres trabajando, pero ellas mismas lo sintieron tan propio. O sea, no era algo mío que iba, sino que fue algo nuestro que se sigue reproduciendo. Entonces, me parece que eso es lo que tiene valor. O sea, porque para el ego de cada una, qué sé yo, no me interesa a esta altura de mi vida. Me parece como, no sé, a mí eso me llena el alma de pensar que en este momento hay 16 mujeres que están trabajando de la cerámica, tienen una forma de organización particular, pero vas a ese barrio, le llaman ellos, y hay 14 hornitos armados y trabajan colectivamente además otras cuestiones. Entonces, sí, eso es algo que vengo, digamos, como elucubrando desde que Carlos me lo transmitió, porque además esto no es mío, Carlos me lo transmitió y yo lo sigo reproduciendo también, ¿no? Contame de tu experiencia de trabajar colectivamente.
Bueno, durante muchísimos años, trabajaba en Trenquelauquen con un taller donde yo era quien enseñaba y había un trabajo colectivo gigante. Hicimos muchísimas cosas, pero muchísimas. Em, no sé, juntábamos dinero y hacíamos viajes de 10, 15, 20 días, 20 personas a estudiar distintas culturas en el país, de buscar arcillas, amasábamos todas las arcillas colectivamente, hacíamos eventos, cocinábamos para 100 personas, nos llevábamos a Liliana Herrero a cantar, hacíamos cantidad de cosas. Hicimos muestras muy inquietantes para el pueblo, una ciudad bastante conservadora, hicimos una muestra de arte erótico bien interesante. Hay un museo en Lima que conozco, yo ya había ido ahí a estudiar, el Larco Herrera, y en el Larco Herrera hay toda una colección de arte erótico. Yo había traído unos libros y nos enteramos que una parte de esa muestra venía acá al Museo Fernández Blanco, entonces hicimos un viaje, vinimos. Trabajamos, o sea, no te dejaban tocar las piezas, pero trabajamos observando. Llegamos a Trenquelauquen, resolvimos trabajar durante 6 meses, 6 o 8 meses, y dijimos, bueno, vamos a hacer una muestra. Y claro, nadie daba lugar para hacer una muestra de arte erótico en ese momento, entonces nos prestaron un local, no dijimos para qué era, un local que lo arreglamos todo, la presentamos bien porque estaba a una cierta altura muy pensada para que no vean los niños, Claro. con unos tules de afuera, pero fue bien inquietante, porque era todo, pero ¿quién enseña esto? Decían. Y muy interesante lo que sucedió mientras se estaban gestando las piezas, porque claro, había muchas personas grandes, adultas, adolescentes también, que con el permiso de sus papás participaron. Entonces fue como una amalgama ahí de realidades y, y realmente todas esas cosas que íbamos logrando, ¿no? Hacía como que fuéramos un grupo súper compacto, pero era un grupo muy compacto, pero yo dirigía, digamos, la verdad. Y bueno, después me fui a vivir afuera unos años porque me dieron muchas ganas de ver qué pasaba con la cerámica fuera de América. Y con la cerámica antigua, ¿no? Ujú. Bueno, ahí descubrí también de que, no sé, en Canarias, en España, digamos, ellos les pasó parecido a nosotros, digamos, la cerámica aborigen es una cosa, lo que ellos llaman cerámica aborigen, y la cerámica después de lo que es ¿cómo es cuando llegaron los moros? Que los moros estuvieron 700 años Sí. y son los que llevan el torno a España, digamos. Claro. Es una cosa loca como Claro. en los ceramistas de raíz aborigen, como ellos se dicen, tienen la misma realidad que nosotros. Pero bueno, al margen de eso, cuando vuelvo, que yo ya en el 2013 me quise volver, estuve por Turquía, un poco por Egipto, por la India, viendo toda la cerámica, y me instalé acá en Avellaneda. No quería regresar a Trenquelauquen. En Trenquelauquen están las chicas que estudiaron, aprendieron ahí en el taller y empezaron a hacer cerámica y tiene cada quien su taller. Y digo, no, quería buscar otro espacio. Bueno, circunstancialmente me instalé acá en Avellaneda, ya hace 5 años o 6 que estoy, no recuerdo. Pero lo que no tenía ganas era de seguir como en una relación de verticalidad, entonces por eso me propuse un colectivo horizontal, lo más horizontal posible, al que yo aporto los años de trabajo. Se sumaron personas que venían al taller, mujeres, porque es un colectivo femenino, también me interesa eso. Y bueno, tiene sus complejidades, pero sigo apostando a eso siempre, ¿no? Porque hay algo que sucede y es que hay que detenerse más. Es decir, cuando trabajás con cierta verticalidad es como que, bueno, vos vas y el que te sigue, y el que no, no. Claro. Y
y cuando trabajás en un colectivo horizontal es como que hay que ir esperando los distintos procesos, escuchando los distintos procesos también. Es extraño eso en mí, ¿no? También no sé si es el signo, qué será, Sí, pero esa cosa como de, bueno, pero de todas maneras me parece que es una forma muy, muy interesante de trabajar y como de alguna manera de apoyo, porque además el colectivo nuestro, la característica que tiene, solo hacemos ollas de cerámica, o sea, ollas para fuego directo, para que queden afuera otras formas, otras cosas que quieramos hacer, que no sea absolutamente todo, porque sería asfixiante. No sé, yo, aparte de las ollas con las compañeras, trabajo en piezas como más escultóricas, todo utilitario pero más escultórico. Vasijas silbadoras. Las vasijas preciosas. silbadoras, trabajo mucho con lo que son instrumentos. Sí. Entonces, si fuese todo en colectivo, no, sería asfixiante, sería imposible para mí al menos. Entonces, así vamos, digamos, es como que se puede ir organizando, aparte, no sé, alguna de las compañeras cuando quieren hacer otros talleres de otro tipo de piezas, hay como un apoyo colectivo. Y aparte también es que en una sociedad tan compleja como la de una ciudad, eh, también hay algo como que las distancias y todo lo que pasa con lo humano se hace complejo, entonces es como estar todo el tiempo decidiendo apostar a trabajar de esta manera. Sí. De todas maneras, personalmente creo que vale la pena. Sí. Creo que vale la pena, además, nosotras vamos como creciendo individualmente, pero no es lo individual para afuera lo que tiene valor, individualmente en el oficio, ¿no? Y en otros aspectos también, pero al menos, no sé, lo específico es como que se trata de hacer lo mejor y eso mejor se vuelca al colectivo, pero ella sin nombre propio. Me encanta. Sino es el nombre del colectivo. Entonces, también eso, ¿no? Como bueno, después en lo demás sí, es cada uno individualmente, cada una. Pero en esto que va para adentro, viste, bueno, porque es eso, cada vez que sale una de nuestras ollas del fuego es a ver si logré lo que quise yo, pero después eso queda ahí entre nosotras y cuando salimos a feriar o en la página nuestra, las ollas no se firman con nuestros nombres individuales, sino con el sello de olleras y es eso, ¿no? Y creemos que es lo que tiene que ser, ¿no? Yo coincido, creo que vale la pena el esfuerzo, pensarlo, ponerle mucha cabeza en pensar en estructuras horizontales, cooperativas, colaborativas. Creo que tiene que ver mucho con lo orgánico, con lo duradero, con lo evolucionado y por ahí lo complejo, ¿no? Porque en la naturaleza por ahí vos ves algo simple a la vista, pero eso es muy, muy complejo en lo que no se ve y creo que es un poco lo que pasa con las organizaciones horizontales. Es más fácil hacer algo vertical. Sí. Como vos decías, yo te digo lo que tenés que hacer, chao, Sí, listo, sí. vos cumplís, cobrás el sueldo, punto. El compromiso es menos, la complejidad es menor, todo es más fácil, pero eso a la larga, para mí, a la larga eso se termina rompiendo. Es como hay un problema de fuerzas ahí que es desigual. Es como que vos a una pieza le estás haciendo fuerzas, no sé cómo decirte, hay rajaduras, ¿me entendés? Sí, porque de alguna manera siempre hay alguien que termina trabajando para ese... Sí, y se sacrifica su sueño, o sea, hay como, hay valores, digamos, extramuros, digamos, de la organización, y acá estamos como derribando esos muros, de alguna manera. Sí, después también hay algo que sucede que es cuando se trabaja así en un colectivo horizontal, o sea, es, bueno, casi todos somos autorreferenciales, pensamos de que la mayoría de las personas piensan parecido, porque estamos rodeados en general de personas que pensamos parecido, pero en estas
en este tipo de grupo, de colectivo, sí o sí aparecen diferencias muy profundas, Mm. que, que no quiere decir que una o la otra esté mal, son diferencias de, no sé, si querés, políticas, religiosas, lo que sea. No, no hay, por supuesto que las diferencias políticas no son infranqueables, pero hay No. cuestiones como, o de visiones, o de posicionamientos, y bueno, y hay que detenerse a eso y consensuar, que está bien consensuar, y bueno, O respetar, y respetar, sí, porque sí. podemos no consensuar. Sí, también, bueno, pero ante actividades tenés que consensuar algunas cosas, Algunas bueno, cosas mínimamente. tenés que consensuar. Sí. No, pero me parece que está realmente que está bien, y que está bien también en la cuestión de las mujeres, qué sé yo, una de las compañeras tiene un niño, digamos, que hasta termina siendo como la crianza de los niños casi colectiva también. Como O era sea, antes. como era antes, porque bueno, eh, ese niño que vemos crecer como mucho, muy cercano, porque no es que, o sea, si no tiene escuela o jardín, no es que se tiene que ir a otro lado, sino que puede estar. Sí. Entonces termina siendo un poco de todas, pero Claro. porque hay algo, como hay un amor que van haciendo y que se va haciendo como parte, ¿no? Sí. Y me parece que yo realmente creo que es, no sé si hay una verdad en la vida, pero creo que es una forma súper amable de vivir, ¿no? Aún en eso, porque en las diferencias y todo, pero bueno, elegís esto como algo, eso, elegido. Me contaban hace poco de un pueblo originario de Canadá Mm. que fue tremendamente violentado por los curas cuando Ah, llegaron sí. a América. Sí, sí, en Ellos la zona de Vancouver es eso. tenían una estructura preciosa. Ellos practicaban, digamos, el amor libre, digamos, y los curas llegan, entonces le dicen a los tipos, bueno, puede ser que tu mujer, bueno, sabés que está con bueno, está bien, que está conmigo, es mi mujer, pero si le gusta fulanito, Claro. que se vaya. Y si tu hijo, pues no sé si es tu hijo, pero nuestros hijos son de todos. Claro. Mi hijo es mi hijo, pero porque yo lo crié, pero también es de todos. Entonces el problema lo tienen ustedes, que creen que todo es su propiedad. Claro, Ni mi mujer es mi propiedad, ni mi hijo es mi propiedad. claro. Una sociedad evolucionadísima, Sí, sí. que cayeron los curas, digamos, con toda una moral restrictiva, inorgánica, por eso me suena como inorgánica. Por eso no es que hay una verdad, pero hay cosas que se sienten como bien, Claro. ¿no? Como que fluyen naturalmente. Sí, Y esto es lo que me pasa con las organizaciones horizontales, que no van con esta moral, digamos, de la sociedad industrial, productivista. Un poco lo que me hablabas de estas, que eran hilanderas o eran ceramistas de Catamarca, que los hijos le tomaron la Ah, son posta. tejedoras. Tejedoras. Sí, sí, Claro, y se volvieron capitalistas. Los Sí. hijos, una cosa de locos. Sí, sí, claro, bueno. Claro, viene esa generación Claro. generando esto con esa verdad, sí, sí. Sí. Entonces, de alguna manera hay como que defender esos valores antiguos. Pertenezcamos o no a esos pueblos originarios. Es lo que nos toca ver. Vos viste esa obra, te sensibilizaste y tu vida cambió. Claro. Sí, sí, sí. No volviste sí. a ser la misma, Adriana. No. No, no. Y aparte también, para mí, ay, no me acuerdo ahora, hay un ensayo de Gabriela Mistral sobre los oficios también. Que ella lo que dice es que a las personas se nos debe juzgar, considerar por cómo desarrollamos los oficios. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ella dice algo así como, es- aunque es mal zapatero, pero es buen hombre, algo así como. Y ella dice, no se puede ser buen hombre si no se es buen zapatero, si tu oficio es ser zapatero. A mí eso también es algo que en cualquier oficio, lo que pasa es, bueno, a mí me apasiona el mío, pero yo creo que te posiciona en un lugar, lo que te va posicionando es eso, es la cuestión de cómo desarrollas el oficio, cómo desarrolla cada persona. El oficio nuestro es un oficio donde está involucrada la tierra misma. Entonces, cómo nos manejamos respecto de eso también es fundamental. Y también cómo abordamos esa materia, ese bien común, y después
también la forma de estar con esa materia, ¿no? Porque no se puede estar de cualquier manera, porque no es lo mismo, no sé, cuando empezás a generar una forma, pues digo esto porque creo que se va para, es como que abarca más allá de esto específico. Por supuesto, sí. Pero cuando estás trabajando haciendo un pellizco, digamos, si vos vas como presionando desde lo que vos querés y no le das tiempo a esa materia a que se ordene, se acomode, se pueda expandir, Sí. y no va a estar bueno lo que generes, lo que logres, lo que, ¿no? Y así en casi todos los aspectos de esa forma del hacer. Y entonces si además trabajas con lo que... También hay modas, ¿no? Pero esta forma, sí, el vientito, esta forma de construcción, lo que yo digo, ser ceramista de raíz precolombina o preamericana, también me está hablando de que tengo que tener un respeto por la tierra, por esa materia y por la historia también, ¿no? Y algo que sí, la verdad no me pasó nunca es sentirme que me estaba apropiando de nada que no fuera mío. Nunca. Porque yo fui ahí como a acercarme y a sentir mis maestras y mis maestros en ceramistas que dejaron su forma de hacer en las piezas, en las piezas originales, estar ahí, pero no me estaba llevando nada que no me perteneciera, porque además eso después es como que se va a ir reproduciendo, no sé, o sea, nunca sentí eso. Digo porque me lo han planteado, Claro. ¿no? Y otra cosa también interesante de pensar, me parece, ¿no? Es que esta cuestión de no romantizar, sino tratar de ser los más reflexivos posibles. Esta forma de hacer cerámica escucho mucho que dicen, con esta forma, como acá no hay contaminación, cero impacto. Es una locura decir eso. Bueno, estamos haciendo humo, estamos cosechando tierra, entonces hagámoslo siendo conscientes de que estamos generando un impacto, pero haciéndolo lo menor posible. Por eso, o sea, a las personas que vienen acá o donde se construyen hornos o como sea, siempre está dicho al menos de que está bien, tener un horno en tu casa, pero si vas a hornear, comunícate con tus amigas, amigos, ceramistas, decirles voy a hornear y ir armando todo el tiempo como pequeños colectivos, como tramas, con esa conciencia de que, bueno, lo estoy haciendo lo menor posible, ¿no? Porque si no es como que vamos por la vida también como, bueno, qué sé yo, porque descubrimos esta forma de hacer cerámica, ay, somos uno... No. O sea, no, eso me desvela un poco también, porque en este momento hay muchos hornos de... Sí, claro, hoy lo vimos, tremendo. ¿Viste? Claro. Imagínate 16 o no, 30 y pico de piezas. Sí, claro, pero pensá que hay algo que sí sucede, que por eso es como, digamos, como estos hornos se pueden construir en terracitas, en lugares pequeños. Entonces, ay, sí, me quiero mi horno. Yo sí, vamos a hacer el horno, pero eso sabelo y por favor comprométete a eso, de que no termines ahumando por ahumar, sino, bueno, transformando lo que haya que transformar y entre varios y que parece que es lo que debiera ser, ¿no? Seguro. Gracias, Adri. Bueno. Gracias. Hermoso.